¿Cómo están mis hermanos? Que el Señor los bendiga. Un gozo el poder estar nuevamente juntos para continuar en nuestro estudio del libro de la carta, la primera carta a la iglesia de Corinto. Vamos a orar para poder comenzar en este tiempo y pedirle al Señor su dirección en lo que hoy nos quiere hablar. Amén. Te bendecimos, Rey de toda gloria. Eres Dios, eres nuestro Señor. Eterno, tú nos llamaste, tú nos encontraste, Señor, cuando andábamos perdidos. Y al oír tu voz, Señor, nuestro corazón se volcó a ti, Señor, porque tu palabra produjo fe en nosotros. Esa palabra que transforma nuestras vidas, Señor. Hoy vamos a volverla a meditar, Señor. Abre nuestro entendimiento, que todo corazón duro, Señor, se pueda romper en tu nombre y que tu palabra, Señor, cumplirá el propósito en nuestras vidas, Señor, para la cual fue enviada. Gracias por aquellos que la van a escuchar, Señor, hoy o en otro momento. Donde están, Señor, trabajan sus vidas, transfórmalos para que tu luz, Señor, se proyecte ante este mundo que cada vez tiene más y más problemas, Señor. Gracias, Señor, y ayúdanos a ser portadores de tu luz, Señor, porque tú nos has dicho que somos sal y luz en este tiempo. Gracias, gracias te doy, bendito Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, nosotros estamos leyendo la primera carta de Corintios. Ya hemos visto en los capítulos del 1 al 4 sobre las divisiones que habían en la iglesia, en el capítulo 5 sobre la inmoralidad, ¿no? Que estaba en la iglesia, el porneia. Luego estos litigios que hacían nuestros hermanos en espacios públicos, como era la costumbre de la época, pero que lo que hacían era traer vergüenza a la iglesia, ¿no? Luego hemos visto en el capítulo 7 qué es lo que Dios piensa acerca, más que piensa, qué es lo que Dios estableció respecto al matrimonio, cuál es la situación de los que están solteros, viudos o divorciados, ¿no? Y qué es lo que el Señor piensa al respecto, también lo hemos visto en el capítulo 7. Y bueno, ahora estamos en el grupo del capítulo 8 y 10 donde el Señor a través de Pablo nos habla de que el Señor nos ha llamado a ser libres, pero que esa libertad debe servir para glorificarle a Él, no para vivir en nuestro libertinaje. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de estas cosas. Y ahora en este capítulo 8 nos está hablando de esa libertad para glorificar a Dios, pero también por amor a nuestros hermanos. Y ahí es en el capítulo 8 que estuvimos viendo acerca de un ejemplo que está dando Pablo, una situación que se está presentando acerca de la comida sacrificada a los ídolos, ¿no? Entonces, Pablo nos dice de que ya de esto tienen conocimiento, ellos ya saben que estos alimentos, esta carne no es carne, ¿no? No es que los ídolos tengan algún poder, pero este conocimiento no los debe envanecer, sino que tiene que ser un conocimiento guiado por el amor. El amor lo va a ver ya en el capítulo 13, que ya vamos a llegar en este momento, es el amor es sufrido, todo lo soporta, ¿no? Y en este caso está apelando a la iglesia para que, si bien es cierto, la iglesia entiende, como dice acá en los versículos 4 al 6 de 1 Corintios 8, entiende que los ídolos no son nada y que ellos pueden comer sin problema estas carnes. Da algunas condiciones, lo hemos visto ya en la sesión anterior, ¿no? Sobre cómo actuar ante estas situaciones, ¿no? Pero dice, come tranquilo, ya lo que el Señor le bendijo, pues está bendecido, ¿no? Y los ídolos no son nada, porque solo hay un Padre, que en Él son todas las cosas, y hay un solo Señor, ¿no? Que es Jesucristo, entonces tú tranquilo. Entonces este era el conocimiento que había, pero luego exhorta y dice, pero hay otros hermanos que son nuevos en la fe, que son niños en la fe, que vienen de este paganismo y que cuando ellos se encuentran ante esta carne, ellos todavía recuerdan su vida pasada y se confunden y piensan que al comer esta carne siguen en su práctica de adoración a sus ídolos. Entonces, por amor a ellos, nos dice, no lo hagas. Entonces, allí es donde encontró resistencia, ¿no? De aquellos que conocen, que saben, y dice, pero ¿por qué lo voy a hacer? Estoy en mi libertad, yo puedo comer. Allá ese es el problema del hermano.
Entonces ahí es donde Pablo habla del amor, ¿no? Y justamente el versículo 9 dice, mirad que vuestra libertad no venga a ser tropezadero para los débiles, ¿no? Y en el versículo 13 termina diciendo, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, por amor a aquellos que son débiles todavía en la fe, él recomienda que se abstengan de esto eh, para que les expliquen, les hagan entender a nuestros hermanos, ¿no? Y si te entercas y dices, ah, pero es que yo sé que esto está bien, que no sé cuánto, hay que tener cuidado porque pecando contra los hermanos, dice el versículo 12, e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo estamos pecando. Entonces, hay ciertas prácticas a las que nosotros nos abstenemos, ¿no? Para hacer la diferencia entre nuestra vida cristiana y la vida secular. Uno de ellos es, por ejemplo, el vino. ¿No? Entonces, en muchas partes de la Biblia observamos que el Señor pues, se relaciona con el vino, ¿no? El vino es usado como una figura de gozo, de felicidad, incluso el mismo Jesús, uno de sus primeros milagros fue la multiplicación del vino en una fiesta de bodas. Entonces, lo que él está diciendo es que no te embriagas con vino, pero hay personas que vienen de una vida secular, de una vida en el mundo, donde eran muy propensos, tenían debilidad por esto. Entonces, si llegan a la iglesia, no le voy a decir, bueno, abiertamente tú consúmelo, porque no hay ningún problema, sabiendo que ellos pueden volver a esa debilidad, a esa esclavitud del licor. Entonces, ahí es donde nosotros nos vamos absteniendo y vamos estableciendo cuáles son esos límites. ¿No? Entonces, y ahora en el capítulo 9 va a entrar a otro aspecto, ¿no? Acerca en la que van estableciendo la diferencia entre su libertad, pero una libertad con amor, ¿no? Entonces, si la iglesia le empieza a decir, bueno, Pablo, tú dices esto porque tú no estás con nosotros, pero mira, Pablo va a empezar a hablar de cómo él también, por amor, no ejerce ciertos derechos que a él le correspondería, ¿no? En el capítulo 9 él comienza diciendo que él es el apóstol. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es la persona que ha sido separada, en este caso por el Señor, para poder ejercer el cuidado de la iglesia, poder establecer estas zonas donde la iglesia se ha de levantar. Entonces, Pablo comienza en este capítulo 9 diciendo, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros ni obra en el Señor. Entonces él empieza a decir, yo tengo esos derechos porque soy el apóstol y soy un apóstol que ha visto a Cristo. No, Pablo no estaba dentro de los 12 primeros apóstoles, pero sí fue llamado por el mismo Jesús y hay toda una evidencia histórica de ese llamado que fue refrendado por los apóstoles, ¿no? Entonces él reconoce y se presenta como el apóstol de Jesucristo. Y una evidencia de su apostolado justamente son ellos, porque el versículo 2 dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Le está diciendo a la iglesia de Corinto, ustedes son mi sello. ¿Qué significa el sello? Mi garantía, mi evidencia visible de que soy apóstol. Entonces, si soy apóstol, dice ya el versículo 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tengo derecho de comer y beber? ¿Acaso no tengo derecho, dice, de traer conmigo una hermana por mujer, como también los otros apóstoles? Y cita a los hermanos del Señor, de Jesús, a sus hermanos y a Pedro, perdón, Cefas. No tengo, dice, derecho, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Entonces aquí Pablo lo que está diciendo es que como apóstol de Cristo, como siervo del Señor, y eso es lo que dice también Lucas 17, el obrero es digno de su salario, ¿no? En 1 Timoteo 5:18 dice, digno es el obrero de su salario. Entonces, ¿acaso no tengo yo derecho de recibir de ustedes el ser
mi alimento, mi bebida. ¿No tengo acaso derecho de tener una esposa que me acompañe, como hacen los otros apóstoles? Yo viajo solo, ¿quién me atiende? ¿Quién me cuida? ¿Quién es mi compañía? Estoy solo, dice, ¿no? No tengo derecho a recibir una manutención para poder trasladarme de un lugar a otro. O sea, como apóstol, ese es su derecho. Y si alguno dice, no, pero ¿por qué? Miren lo que vamos a ver en los versículos siguientes. Empieza a dar ejemplos con unas figuras del entorno natural y luego lo vamos a ver desde cómo Dios desde la antigüedad estableció este derecho. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Un soldado no sirve solo, no es un soldado, sino es parte de un regimiento que es liderado por alguien. Entonces, el soldado es liderado por alguien, entonces es sostenido por quien lo envía, ¿no? Y cuando ellos llegan a ciertos lugares son atendidos incluso por la población que los sustenta, porque reciben esa protección, ¿no? Entonces él empieza a decir, ¿acaso quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿No? Entonces, si tú eres un agricultor, te esfuerzas sembrando, pero luego disfrutas del fruto de tu trabajo, ¿no? Y también el pastor dice, ¿quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Entonces es natural que yo como apóstol pueda disfrutar del trabajo en ustedes, que ustedes me puedan sostener, que ustedes puedan cuidarme, porque es mi derecho como apóstol. Incluso nos lo va a decir ya desde la ley de Moisés. En Deuteronomio vemos esto. Dice, versículo 8, ¿digo esto solo como hombre? No, dice esto también la ley. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Cuando el buey está trabajando, trillando, recogiendo la cosecha, también el buey va comiendo un poco de lo que va trabajando y así va cogiendo fuerzas para seguir trabajando. Entonces, ya en la ley de Moisés se decía, no pongas bozal. Miren aquí al buey. No le tapes la boca para que no coma de lo que está trillando. Si tú le quitas, perdón, si tú le pones el bozal, entonces el buey ya no se va a alimentar y si no se alimenta ya no va a tener fuerzas para trabajar. Y si no tiene fuerzas para trabajar, tú no vas a poder cosechar. Entonces, no pongas bozal al buey que trilla. Y luego él se pregunta, ¿tiene acaso Dios cuidado de los bueyes o lo dice por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Entonces aquí está dando otro fundamento del derecho que él tiene a recibir de la iglesia el sustento, el cuidado. También da otro fundamento, dice, nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. Sembramos entre vosotros lo espiritual. Es gran cosa si segásemos de vosotros lo material. Nosotros invertimos en ustedes el enseñarles, el orar, el ministrar, el cuidar de la iglesia. ¿Acaso es gran cosa si ustedes no nos devuelven a nosotros en lo material, sustentándonos, cuidándonos en lo material? Versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Miren, Pablo está diciendo, este es mi derecho, ¿no? Pero no lo usamos, no lo usamos. O sea, sí hay hoy en día pastores, no necesariamente pastores, personas de algunas sectas que realmente viven de la iglesia y lastiman a la iglesia. Son personas que no aman a la iglesia, no pueden, se ven videos de algunas personas comprándose autos lujosos, haciendo que la iglesia se los compre. Eso no es el derecho del apóstol, es el sustento de su vida diaria, ¿no? Que es lo que está hablando Pablo aquí. Ese es el derecho que él tiene. Miren, ve. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Ese es otro fundamento que está dando en el Antiguo Testamento. El Señor en Números Levítico estableció que los levitas
que eran los que trabajaban en el templo. Allí estaban los sacerdotes, los cantores, los que se cuidaban de todo el mantenimiento del templo. Los levitas era una tribu que no trabajaba secularmente. El pueblo de Israel, todas las tribus tenían, les dieron sus territorios donde iban a poder desarrollarse y trabajar y ganarse, desenvolverse económicamente, ¿no? Entonces todos tenían allí su tierra, pero los levitas no. Los levitas fue una tribu que fue separada en el desierto para el servicio del Señor. Entonces ellos no trabajan secularmente. Ellos se dedican totalmente al servicio. Entonces, ¿cómo se mantiene? Y justamente el Señor estableció ofrendas y diezmos que el pueblo tenía que dar para que los levitas, sacerdotes, cantores, todos aquellos que servían en el templo, puedan mantenerse. Entonces, ellos de esas ofrendas y diezmos disponían de un porcentaje para poder sustentarse. Cuando el pueblo iba a sacrificar animales o entregaba panes, ¿no? También una parte iba para ellos para su sustento. Entonces, eso ya lo había establecido el Señor, no es una invención humana, ¿no? Para aquellos que digan, ay, sí, sí, hay mucha gente que dice, porque lastimosamente se ha observado, ¿no? Que, ay, sí, los pastores se quedan con los diezmos de la iglesia. Bueno, esos diezmos tienen muchas funciones desde la antigüedad, desde el mantenimiento de la iglesia, de la infraestructura del templo como tal, el mantenimiento de los levitas, los servidores, y también para ayudar a los necesitados. Son tres propósitos que vemos desde la antigüedad. Y es lo que venimos haciendo, pero hoy en día por esta falsa idea de que, bueno, los diezmos y las ofrendas no se deben entregar, no deben servir para el mantenimiento de los servidores del Señor, pastores, líderes. Entonces, muchos, por ejemplo, en nuestra iglesia no percibimos ningún sueldo ni nada por el estilo. Nosotros trabajamos secularmente y aparte servimos, ¿no? Entonces, venimos, hacemos el servicio a nuestro Señor sin recibir un solo céntimo. Y eso está mal, ¿no? Y no es que esté pidiéndolo, ¿no? Pero está mal, porque bíblicamente el obrero es digno de su salario, ¿no? Entonces, Pablo es lo que nos está diciendo eso, o sea, desde la antigüedad se ha visto que el que trabaja en las cosas sagradas también debe servirse de ello. Es un derecho, es lo que Pablo está diciendo, ¿no? Entonces, ante esta situación, dice también, esto lo ordenó el Señor Jesucristo a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio, ¿no? Está escrito. Entonces, es lo que Pablo está indicando como derecho. Lastimosamente, hoy somos muy ingratos en este sentido, ¿no? Eh, Queremos recibir, pero nos cuesta dar. Y a veces esto se forma desde el mismo hogar. Se acostumbran los hijos como con el derecho a recibir y piensan ellos que la comida que los papás le ponen en la mesa es su derecho y no dicen ni gracias, eh, que el vestir, los zapatos es su derecho y exigen cada vez más caro, más difícil, y no se dan cuenta de lo que los padres tienen que trabajar para llegar a esto. Entonces, a veces nosotros desde el mismo hogar formamos esa ingratitud y no les hacemos ver que esto de los derechos sí son buenos, pero también tienen sus límites y tenemos que ponerle el límite de la gratitud, de hacer entender de que sí, los padres están en la obligación de cuidar a sus hijos, pero también los hijos tienen que ser agradecidos. Tienen que entender que no es fácil poner la comida, los alimentos, la ropa, los estudios, toda esta serie de cosas que se necesitan en el hogar. Cuando uno empieza desde el hogar a ser agradecido, también lo vamos a trasladar a la iglesia. Dejar que el Espíritu del Señor transforme nuestra forma de pensar y entender que aquellos que están sirviendo en nuestras iglesias puedan ser también sustentados por nosotros, ¿no? Nosotros en todas nuestras sedes
tenemos siervos, siervas del Señor que no perciben un sueldo. Entonces, hay mucha ingratitud a veces, ¿no? Cuando los siervos del Señor dicen, hermano, venga a colaborar, ay, es que estoy cansado, ay, es que estoy ocupado. Y su pensamiento es, pero lo tiene que hacer él, lo tiene que hacer el pastor, el siervo, el líder, ellos que lo hagan. Y esa es ingratitud, eso es ingratitud, ¿no? Porque no colaboramos, no apoyamos ese trabajo que no solamente es del pastor o del líder en el ministerio, sino es un llamado a todos nosotros, porque Jesucristo nos dijo que la iglesia tiene que ser pues sostenida por unos cuantos, sino que cada uno tiene su lugar en el cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos, agradecidos a través de algún soporte material para para quienes nos dirigen en la iglesia. Hoy en la iglesia, en la sede principal no tenemos un pastor ya oficial, pero sí tenemos hermanos que están liderándonos, guiándonos, están allí cuidando de la iglesia. Entonces, hay que ser agradecidos materialmente, lo hemos visto acá. ¿No? Hay que ser agradecidos también en el servicio, colaborar, apoyar, no dejarlos solos. Entonces, Pablo es lo que nos está diciendo, tengo derecho a esto, el que sirve, el que está delante de ustedes, tiene derecho a todo esto, pero, él dice, yo de nada de esto me he aprovechado, o sea, he tomado más de lo que tenía que tomar, ni tampoco he escrito como para que esto se haga así conmigo, ¿no? Yo no me he aprovechado, es decir, yo no he tomado más de lo que tenía que tomar ni lo he escrito para que, a ver, que me llegue más. No, dice, porque prefiero morir antes de que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Cuál es esa gloria de que Él no sirve al Señor por necesidad, sino por decisión, por amor? Esa es su gloria. Si en algo se contentaba, era, Señor, aquí estoy porque quiero hacerlo, quiero agradarte, quiero servirte. No porque necesite, Señor, dame más, dame más. No, no, sino que así como Cristo se despojó a sí mismo, dice Filipenses 2:5-8, nos muestra cómo Cristo se despojó. Pablo quería imitar también a Cristo de esa manera. Pues si anuncio el Evangelio, dice el versículo 16, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí sino anunciar el Evangelio. Realmente Pablo amaba el trabajo que el Señor le había dado, no por el trabajo en sí mismo, sino por amor a aquel que lo salvó, que lo rescató. Y él dice, para mí esto es una necesidad, ¿no? Esto, me es impuesta esta necesidad. Para mí es mi deber el hacer, pero ahí es donde a veces nos confundimos e insisto, la ingratitud es un gran problema. Somos ingratos entre nosotros que nos vemos y muchas veces somos ingratos con aquel que no vemos, que es nuestro Dios, no lo vemos físicamente, ¿no? Entonces, eso tiene que salir de nosotros, mis hermanos, no es agradable. También dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. Ya está la misión y la cumplo, que la puedo hacer de buena o de mala voluntad, pero ahí está la misión, pero yo la hago de buena voluntad. Su recompensa para él es predicar el evangelio, lo hace con gozo, con satisfacción. Y en esto es que él no quiere poner tropiezo a nadie. Miren, dice, versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Entonces, esto es lo que Pablo está queriendo hacerle entender a la iglesia. Si en el capítulo 8 le dijo, abstente de estas comidas cuando estés con hermanos que todavía no comprendan, deja de comer esto, no es lo importante la comida. Si tú ves un hermano débil en la fe que justo te encuentra cuando tú vas a comer, y en este caso, en este ejemplo de la comida, justo te encuentra ahí, tú déjalo por amor a este hermano. Y si dices, no, pero es mi derecho,
Hazlo por amor a Cristo, así como yo que tengo mi derecho a que ustedes me mantengan, pero yo no me impongo en mi derecho por amor a Cristo y por amor a ustedes, ¿no? Entonces, Él nos da ejemplo de cómo negarnos a nosotros mismos. Y es justamente esa es, digamos, la locura del Evangelio. La locura del Evangelio no es eh, algo que sea malo, sino que es ir en contra de la corriente de este mundo. El mundo nos enseña a satisfacer nuestros propios deseos, nuestros propios gustos, a vivir la vida como a ti te da la gana, y hasta canciones hay al respecto, ¿no? ¿Qué le importa a la gente como yo viva? Déjeme vivir mi vida, ¿no? Pero la cruz, el evangelio, implica ir en contra de estas ideas, de que si algo es dañino para mi hermano, yo me abstengo de ello por amor a él, para glorificar a Dios, para que en lo que yo me abstengo, en lo que yo me niegue, esas personas puedan reconocer a Dios en sus vidas, puedan conocerlo, puedan acercarse. Negamos a veces nuestros derechos para que el nombre de Cristo sea glorificado. Eso es lo que nos está enseñando el Señor a través de esta carta. No sé qué derechos estás reclamando en tu hogar, a tu esposo, a tus hijos, y en el exigir esos derechos te estás llenando de enojo, de amargura, y lo único que estás trayendo a tu hogar es peleas y discusiones. Quizás tienes que negarte a ti mismo y decirle al Señor, tráeme paz, Señor, para yo negarme en esto que yo creo que es correcto, pero que puede ser motivo para que tú puedas bendecir mi hogar y aquellos que no te conocen te puedan conocer. De repente estás exigiendo algo que puede ser muy justo, muy correcto, pero al no obtenerlo estás llenándote de enojo, de peleas, que lo único que están trayendo es tristeza y angustia en el hogar para ti mismo, no tienes esa paz. Dile, Señor, enséñame, Señor, en este momento a negarme, para que en lo que yo me niegue pueda perder, Señor, para ganar. Porque es así, en el camino de Cristo nosotros perdemos para ganar. De repente en tu trabajo, hasta qué punto tú puedes negarte a ti mismo, ¿no? Hasta qué punto hay que diferenciar el negarnos y el dejar que nos maltraten, ¿no? A veces muchos cristianos permanecen en trabajos donde tienen buena posición económica o social, pero viven maltrato y soportas el maltrato solo por no perder el trabajo, y eso está mal, ¿no? En este caso estamos hablando de tu conducta, de no seguir pautas humanas, de no seguir proceder, cultura humana, sino actuar siempre bajo lo que Cristo nos fue enseñando. Cuando Cristo estaba en la tierra e iba afuera del templo y vio que habían convertido la casa del Señor en una cueva de ladrones, él no se quedó callado, él actuó, ¿no? En la cruz sí estuvo callado porque allí él tenía otro propósito. Él tenía otra meta, y que la situación física que vivía tampoco le daba para poder estar eh, en situaciones de reclamo, porque en ese momento él sabía que tenía que cargar con todo, tenía que cargar con las burlas, con el dolor, por eso guardó silencio, porque era necesario, pero cuando él se enfrentaba ante la injusticia, ante lo que estaba mal, él lo hablaba. Recuerden que a los fariseos les dijo, sepulcros blanqueados, ¿no? Pero él buscaba que las personas lleguen al arrepentimiento, pero también cuando ya querían entrar en discusiones, en peleas, él se iba, no se quedaba allí, ¿no? Porque él no buscaba honrarse a sí mismo, sino que el Evangelio de Cristo sea predicado. Y eso tiene que ser la pauta para nosotros, mis amados hermanos. Cuando hay situaciones en nuestras vidas, se trata de ganar nosotros, de envalentonarnos, de asumir posturas de ya ven, conmigo nadie puede, o ser más humildes, ¿no? Para que el nombre de Cristo sea exaltado y las otras personas puedan conocer a Cristo, y aquellos hermanos que están todavía pequeños en la fe puedan crecer.
Sigamos, mis amados hermanos, meditando en esta palabra del Señor. Leamos siempre la palabra y cómo nos enseña el camino de la humildad. Filipenses nos muestra el camino de Jesucristo, que siendo Dios se humilló a sí mismo hasta lo más bajo. Y a veces nos cuesta como cristianos hacer esto, pero distinguiendo la humillación de Cristo, no es la que muchas veces algunos viven como maltrato continuo, ¿no? De eso no vemos a un Jesús en eso, dejándose golpear todos los días en su casa o ser insultado. Eso no lo vemos. No nos confundamos con eso. La humillación es tener un carácter apacible, tener un carácter bondadoso, misericordioso. Si de repente no lo tienes claro y todavía estás confundido, acércate a la iglesia, acércate a uno de los ancianos de la iglesia, búsquenos a los líderes de la iglesia para poder seguir escudriñando esas situaciones que puedas estar viviendo y tener claridad de cómo la palabra nos va enseñando. Pero hoy también nos ha enseñado que aquellos que sirven en la iglesia tienen derecho a ser atendidos también por aquellos a los que se les sirve. Y miren que el Señor nos enseña a tener un corazón agradecido. Y eso va a ser muy bueno también para seguir creciendo. Amén. Vamos a orar. Exaltamos tu nombre, soberano Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Porque solo en Jesús nosotros tenemos acceso a ti, Padre eterno. Señor, hay cosas que en nuestra mente no cuadran, Padre, porque a veces la cultura está tan metida, Señor, en nuestra forma de pensar, de vivir. Pero tú nos llamas, Señor, a transformar nuestra manera de pensar, a no vivir las corrientes de este mundo, sino a renovarnos en el entendimiento tuyo, Señor, de tu palabra, para que podamos comprobar cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta. Hoy nos has hablado, Señor, como Pablo, Señor, sustentaba y fundamentaba los derechos que tenía, pero por amor a ti, a tu causa, al Evangelio, por amor a los hermanos, Señor, él se negaba, Señor, en muchas de estas cosas. Enséñanos a tener ese corazón, Señor. Enséñanos a vivir esa verdadera humildad que de repente todavía no la entendemos, Señor. Pero cuando tú nos la pides en tu palabra, así debe ser, Señor. Oh bendito Rey, tu palabra es verdad, Señor, y queremos vivir en ella. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos a entender cada día más y más. En tu nombre oramos también bendiciendo a los que nos lideran en la iglesia, Señor, aquellos que están preocupados, cuidando al rebaño de la iglesia y en nuestro templo, Señor. Aún no tenemos un pastor oficial, pero tú ya has levantado a tu sierva y a su esposo, Señor, para que puedan cuidar de tu iglesia, Padre, que tu iglesia pueda tener un corazón dadivoso, agradecido y reconozca también el trabajo que realizan, Padre Santo. Y así también para cada uno de los que los cuida en cada ministerio. Te lo pido, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, la próxima semana vamos a estar ya terminando el capítulo 9 y Pablo nos va a hablar cómo él, para lograr la meta, se va a ir relacionando con distintos tipos de personas, todo por llegar a la meta, todo por conseguir agarrar aquello para lo cual el Señor también lo llamó. Amén, mis amados hermanos, que el Señor nos bendiga hasta la próxima semana.